podemos sentirnos resentidos con la vida, ¿no? Nuestra moda o nuestra postura, nuestra visión frente a la vida puede ser de resentimiento, sentir que se lleva una carga o un nudo en la garganta como intragable, ¿no? Como algo que no se puede, que está aquí. Y ciertas personas llegan a amargarse, ¿no? Llegan a perder este color por la vida, ver la vida de colores y el proceso de duelo es un proceso, no es un estado ya permanente, sí se vuelve a ver de color después, pero es un proceso. Revelando los secretos de la paz interior y la alegría. Un lugar para la inspiración. ¿Listos para transformar sus vidas? Se habla vida, donde exploramos el crecimiento espiritual y la sanación del alma. Recorramos este camino juntos hacia la luz interior. Suscríbanse ahora y comiencen su transformación hoy mismo. Bienvenidos a Se habla vida, con Esteban Reyes. Querida comunidad de curanderas y curanderos del alma, sean bienvenidos a este segundo episodio de su podcast Se habla vida. Hoy vamos a hablar de un tema bien importante y tenemos una invitada especial. Itziaviani Soleil López es una tanatóloga humanista residenciada en Puebla, México, que a través de su experiencia y su trabajo de acompañamiento a personas que viven procesos de duelo, ha desarrollado esa capacidad de poder traernos esa información necesaria para poder enfrentar esa situación tan difícil. Muchísimas veces nos despiden de un trabajo, se separa una pareja o perdemos un ser querido que trasciende. Muchísimas situaciones de cambio que nos dejan ciertos dolores, muchísimas veces no reconocidos. Vamos avanzando en la vida y no entendemos por qué repentinas tristezas, repentinas depresiones o actitudes que no van en armonía con lo que sería un desenvolvimiento natural, fluido en esta vida. Así que yo quiero darles la bienvenida a Itzi, como cordialmente y coloquialmente yo le llamo, a su podcast. Bienvenida, Itzi, bienvenida a Se Habla Vida Podcast. Ay, hola Esteban. Pues muy agradecida por el espacio y por la invitación y bueno, poder llegar a tu comunidad y bueno, espero y estoy segura que lo que vamos a hablar hoy en este podcast le va a ayudar a las personas. Entonces, pues, sin mayor preámbulo, muchísimas gracias y comencemos. Qué bueno, Itzi, muchísimas gracias porque es un tema bien importante. Yo, por ejemplo, hace poco tuve una pérdida física que fue la trascendencia de mi madre y me enfrenté por primera vez a ese tipo de duelos, pero anteriormente pues perdí una pareja en algún momento de mi vida que me tumbó o un proyecto no funcionó tal como quería, diferentes situaciones y es verdad, vamos caminando con un dolor muy profundo que a veces ignoramos y la Mm. intención del podcast de hoy es poder enseñarle a la gente algo, a nuestros seguidores algo. Si usted tiene un dolor de diente, usted va al dentista. Si hay un dolor de alma o si hay un duelo, hay que ir a profesionales. Entonces, hoy vamos a tener esta presencia tuya como profesional en la materia y vamos a empezar por definir algo, Itzi, porque muchísimas veces las personas no saben qué podemos entender como duelo y cómo pudiera limitarnos en la vida el hecho de no reconocerlo y no integrarlo. Claro. Duelo, de hecho, pérdida se deriva un duelo, un proceso de duelo. Y vamos un pasito para atrás, que es una pérdida. Todo aquello que tuviste y ya no, eso es una pérdida. La pérdida va a ser proporcional al vínculo afectivo que tú tenías con eso que pierdes. Lo pierdes y empieza un proceso de duelo, que puede ser una pérdida, no solamente, la más común es la física, ¿no? De un ser querido, pero también puede ser de una casa, ciudad o un país, o sea, tienes que emigrar, la salud, un órgano o una extremidad, una mascota. Socialmente no está bien visto que tengamos duelos por una mascota, ¿no? Ay, sí, es un animal, ¿no? Como que no está bien visto ante la sociedad, al menos aquí en México.
¿Qué más podría ser? Una etapa de desarrollo, la maternidad, la paternidad, el nido vacío, incluso la jubilación también. Una pérdida económica también y un trabajo. Todo eso con lo que tú estabas vinculado lo tenías y ya no, eso es una pérdida y comienza un proceso de duelo. ¿Cuáles son estos factores que mencionas que en lo que podemos, cómo influye no reconocer estos duelos o no sanarlos? En la parte de sentirse, podemos sentirnos resentidos con la vida, ¿no? Nuestra moda o nuestra postura, nuestra visión frente a la vida puede ser de resentimiento, sentir que se lleva una carga o un nudo en la garganta como intragable, ¿no? Como algo que no se puede, que está aquí. Y ciertas personas llegan a amargarse, ¿no? Llegan a perder este color por la vida, ver la vida de colores y el proceso de duelo es un proceso, no es un estado ya permanente, sí se vuelve a ver de color después, pero es un proceso y hay que trascender esas emociones, ¿no? Hay que procesar esas emociones. Les doy el ejemplo de nuestras emociones es como una cubeta de agua. Si tú una cubeta de agua la llenas y la dejas ahí, primero pues, se ve normal, ¿no? Pero al paso de los días, de las semanas, de los meses, el agua va a empezar a cambiar de color, le van a empezar a salir bichitos, le van a salir, o sea, otras cosas, lama, y el agua se pudre. El agua si no fluye se pudre. Y lo mismo pasa con nuestras emociones. Y pues, ¿qué crees? Nuestro cuerpo también está formado en un 70-80% de agua, ¿no? Entonces, imagina también lo que puede suceder si no procesamos esas emociones durante el duelo. Eso es como podría influir en un duelo no reconocido, no sanado. Qué interesante, de verdad, porque muchísimas veces vemos a personas o nosotros mismos nos sentimos de esa manera, ¿no? Amargados, no entendemos por qué andamos peleando. Yo quiero llevar este podcast lo más humano posible y me pongo de protagonista. Yo he vivido momentos de mi vida donde no entiendo y estoy amargado. Y estoy a lo mejor, como dice, como perro rabioso con todo. Y me quejo de esto y me quejo de aquello y me quejaba de aquello. Y digo, wow, he tenido, a mi comunidad le digo algo, a través de la formación que estoy haciendo de mediumnidad, mi mentora nos regaló la posibilidad de tener una clase con ay, siempre Itziavieni. Itziavieni, que yo le digo Itzi, y a través de ella descubrí algo interesante, la tanatología, ¿no? El acompañarse en un proceso de duelo. Tuve el regalo de hacer una primera sesión con ella, lo cual quiero continuar, porque me di cuenta que es verdad, el tener ese dolor, bien sea de X situación que perdí, que no pude digerir, que no supe cómo aceptarla, cómo integrarla en mi vida, me hace ladrar como perro rabioso ante situaciones que no entendía. Y hoy que tú estás describiendo esto, logro aún entender mucho más. Y eso puede ayudar a muchas personas a hacer como una especie de radiografía emocional, ¿cierto? De decir, ya déjame ver cómo estoy. Y sí, cuando las personas descubren esta situación, tienen que entender que tienen que acompañarse, ¿no? Que tienen que dejarse guiar en estos procesos, ¿no? Y he entendido, por lo poco que he visto en estas áreas, que hay 5 etapas del duelo, que existen como unas 5 etapas que puedes tú entender para poder como saber caminar ese sendero, ese Ujú. túnel que vamos a pasar. ¿Pudiéramos de alguna manera enumerar estas etapas y hacerle entender a las personas un poquito? Y quizás eso va a ayudar a que ellas entiendan en cuál se encuentran y por qué debo pedir ayuda. Claro. Sí, el modelo es por Elizabeth Kubler-Ross. Hay otros autores que difieren en otras etapas, pero del que vamos a hablar es por Elizabeth Kubler-Ross. Y ella menciona que hay 5 etapas. La primera es el shock o la negación, ¿no? El no es cierto, ahorita viene, es un sueño, no está pasando. O el shock también que hay dos formas. Hay las personas que el shock las paraliza
o el shock que te pone como un bloqueo y actúo. Es la que ve los trámites, es la que dice que se va a hacer él o ella, ¿no? Y dice, y organiza a la gente, y hay otros que se paralizan, ¿va? La siguiente es enojo. Cuando tenemos enojo, buscamos a un culpable de quien nos está haciendo pasar esta emoción nada cómoda, y no pedida, por otro lado, ¿no? Entonces también hay enojo. Podemos culpabilizar al doctor, al hospital, a eso es algo externo, pero cuando no hay a quien culpar o también lo hacemos, hay que tener cuidado, y la invitación es a la autocompasión porque podemos hacerlo con nosotros mismos. Y de ahí viene otro tema que es la culpa insana o la culpa absurda, ¿no? El debí o el hubiera y el y si, ¿no? Todo eso también se trabaja en una sesión muy en particular porque cada duelo es distinto, y podemos ser duros con nosotros mismos, y se me viene la palabra como autoflagelarnos, ¿no? Como lastimarnos. Y si hubiera hecho esto, y si hubiera el otro y tal, cuando la intención fue buena, hiciste lo mejor que pudiste con los recursos que tenías en ese momento. El tema es que nos culpabilizamos y nos castigamos y somos autoexigentes con nosotros mismos con los recursos que tenemos hoy. O sea, con la madurez, el entendimiento, los recursos que tenemos hoy. Entonces, eso es como también lo que se trabaja en sesión, como todas estas culpas insanas, absurdas, los easy, ¿sabes? En esta etapa de enojo es como también se puede observar más. Después viene la tercera, es la negociación. Se ve más claro el ejemplo que les voy a dar cuando hay tenemos un paciente enfermo. Ya recurrimos a alguien más, ¿no? A algo más poderoso. No nos vamos a meter en tema de religión, pero, o sea, todos no niegan que un Dios, ¿no? Entonces nos vamos a poner en Dios que necesito una esperanza, o sea, algo más grande que yo porque ya no puedo. Entonces, ahí viene esta negociación donde si tú sanas a mi enfermo, yo voy a tu templo o hago una acción de caridad o dejo de tomar o dejo de fumar. ¿Qué pasa cuando lamentablemente pues se pierde, ¿no? La vida. Podemos sentirnos resentido con Dios, ¿no? O culpar a Dios o negar, y esa podría ser otra pérdida, ¿no? Pierdo la fe, pierdo la esperanza también. Y ese es otro tema, ¿vale? Después viene la depresión, y yo también le agrego como la tristeza profunda, una tristeza profunda que es normal ante el proceso de duelo que estás atravesando, ¿vale? Si se queda mucho tiempo ahí, o hablabas del túnel, más adelantito vamos a ver esta parábola que tenemos, o sea, esta metáfora que tenemos del túnel, eso podría ser una alcantarilla donde te quedas ahí estancado y no avanzas. El, el que ya no, el que mires la vida así, con todo tristeza, y se vuelva una depresión. Entonces, por eso es importante también como acudir a este tipo de acompañamiento para ir resignificando, ¿vale? Y después viene, por último, la aceptación. La aceptación no es como ya carpetazo y se olvida, nunca se olvida, nunca se supera, se aprende a vivir con eso. Y en el proceso hay diferentes matices, la emoción va cambiando, suceden cosas, y aceptar no es superarlo, porque no se supera, se aprende a vivir con ello. Aceptar es aceptar que sí pasó y con lo que venga. O sea, con lo que duela, con lo no desacuerdo, pero sí pasó. A eso se refiere la aceptación, no a superarlo, sino a aceptar que sí pasó. Y de ahí surgen otras cosas, ¿no? Entonces, son las 5 etapas, y esto es lo que podría hablar sobre, a grosso modo, Claro. cómo es cada una de ellas. Claro, yo quiero de una vez invitar a la comunidad a que si usted que me está escuchando está sintiendo que este mensaje le está resonando, aquí abajo en la descripción está toda la información para que usted contacte con Itziaviani y pueda agendar
una primera cita quizás para entender qué está pasando. Yo se lo voy a recomendar muchísimo porque cuando tú estabas hablando ahorita de los 5 pasos del duelo, esas 5 etapas de este duelo, es interesante porque al verlas por encima, estamos hablando a grosso modo. Yo sé que tú tienes esa capacidad profesional de poder llevar a la persona a que haga clic y a que esto resuene realmente dentro y luego un acompañamiento. Hay algo interesante que como que le voy a poner un acento a la situación, que es, tenemos que entender que no es que vamos a dar ese carpetazo que tú dices, es que eso va a estar integrado dentro de nosotros y que vamos a saber caminar ya sin ese dolor punzante quizá, y quizá eso se transforma como una señal de aprendizaje, ¿cierto? Como decir, mira, Claro. este es un faro que ahora tengo en mi vida que me enseña y me recuerda que aprendí de esta situación. Podemos Claro, entender como que se convierte al final en un beneficio, en un trampolín para continuar, Itzi. claro. Yo digo, o sea, tenemos como este decir de, no, no eres lo que te pasa, eres lo que decides ser o cómo quieres enfrentar lo que te pasa. No te define una pérdida. Ya, o sea, no te define, sino qué haces, cuál es la actitud que vas a poner frente a eso que pierdes. Y ahorita que acabas de comentar esto, quisiera hacer una continuidad de la pregunta de las cinco etapas. Es que estas etapas son tendencia más no regla. Depende de cada contexto, situación y tipo de pérdida que vaya una antes que la otra, ¿vale? Porque mucha gente te pueda pensar, no, pero yo no me sentí así, a mí me pasó primero esta y no la que dice, ¿vale? Entonces, es tendencia más no regla y depende de cada contexto y situación. Y otra cosa es que la gente cree que empezar un proceso o el duelo como tal es algo como una montaña, ¿no? Que vas para arriba, o sea, estás en el piso y vas a ir subiendo. No, la verdad es que un duelo es subir y bajar, y no porque un día te sientas bien y al otro día no te quieres levantar de la cama, no significa que no estás avanzando o, no, o si no significa que estás retrocediendo. Eso es un proceso natural de este mismo proceso de duelo. Ahí vamos a tomar en cuenta algo que tú dijiste anteriormente, el no flagelarse, ¿no? El autoflagelarse, el castigarse eh, de una manera estricta en ese proceso, ¿no? O sea, sí, pues yo creo que la compasión tendría que empezar por nosotros mismos. Es algo que en nuestra sesión privada, empezando a trabajar mi duelo, me hiciste ver. Y lo comparto públicamente con todo el agradecimiento del mundo, porque cuando mi madre trasciende y yo llevo ya 20 y algo de años que no vivía en Venezuela, me sentí culpable, ¿no? Y decía, cónchale, ¿por qué yo me fui? Me hubiese quedado y lo hubiese acompañado y tal. Y les garantizo algo, querida comunidad, que parte del trabajo, que no voy a revelar todos los demás porque es íntimo, me hizo, como dicen los mexicanos, me cayó el 20 cuando me doy cuenta que digo, no, es que tú hiciste lo mejor. Me doy cuenta por la herramienta del acompañamiento de una tanatóloga que me hace sentir a mí el hecho de decir, tú hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenía y date cuenta lo beneficioso que pudo haber sido esto y esto y esto. Y entonces ahí empiezas a suavizar esa carga, que también esa compasión nos ayuda a entender que un proceso es como una onda, no una línea recta hacia arriba y ya está, ¿no? Claro. Claro, sí, así lo que lo que te da un acompañamiento tanatológico es la resignificación de algunas creencias, de alguna idea, de una culpa absurda. También hay unas frases que nos dicen, se llaman frases absurdas, cuando están en México se acostumbra a velar, ¿no? Entonces está el cuerpo presente en el ataúd y los familiares o la gente cercana o que conoce a la persona va a dar el pésame, ¿no? Entonces ahí te empiezan a dar frases como de échale ganas, ahora tú eres el responsable. Y ahí hay carga de una responsabilidad fuerte, ¿no? Entonces, ahora tienes que ser fuerte, bueno, entonces no tengo que llorar. O sea, si lloras no lo dejas avanzar o no lo dejas ir. O sea, todo ese tipo de frases inadecuadas
que en un momento tan vulnerable en el que estamos, nos lo tragamos como verdad y no lo filtramos. Y más si nos lo dice una persona adulta, es como de, bueno, pues es adulta y por algo me lo dice, ¿no? Porque ella ya vivió algo de eso. Entonces, y ni siquiera, o sea, ¿sabes? Pero es un momento tan vulnerable en el que nos encontramos que no filtramos y cogemos todo como verdad. Y un proceso de duelo te acompaña a eso, ir resignificando, ir como quitando ideas, creencias, formas culturales también, la propia idea que tenemos de la muerte, etcétera. Claro. Qué importante, qué importante. Y ahora vamos a llegar a algo interesantísimo. No es con todo el respeto, digamos, ¿cómo lo pudiera definir para que suene lo más respetuoso posible? Ujú, No es con trucos mágicos, por decirlo de una forma, aunque creo en toda la magia de nosotros espíritus materializados en cuerpo, que vamos a poder solitos solucionar este problema de duelo. Itzi, ¿qué importancia tiene estar en un proceso de duelo acompañado, en este caso, por un profesional, hablando claro, un tanatólogo como lo eres tú? ok. La pregunta es, ¿qué tan importante es? Sí, exacto. O sea, yo tengo un duelo, lo voy a solucionar, Ujú, que a lo mejor digo, bueno, me echo 3 baños de albahaca o prendo un incienso y creo que con eso solo lo voy a solucionar. Y ujú. voy arrastrando una rueda de esta y yo solo puedo, yo solo puedo, yo solo puedo. Tenemos que acudir a un profesional, ¿correcto? Sí, ok, sí, es muchas veces también darnos el permiso de reconocer que no tenemos por qué atravesarlo solos. O sea, no tenemos por qué cargar solos, solas, con un proceso tan fuerte, tan complejo, que nos permitamos sentir y ser ayudados, que nos permitamos dar permiso de dar, de sentir. Entonces, también eso es importante que no tienes por qué atravesarlo solo o sola. Hablábamos de dolor y sufrimiento, ¿no? Que muchas veces es lo que se vive en un duelo. Entonces, el dolor es todo aquello natural que de por sí ya duele. El sufrimiento es todo lo que le agregamos a lo que ya duele. O sea, que hayas perdido a tu mamá, ya duele suficiente para que tú le agregues sufrimiento con culpa de debiste o no hiciste, o si hubieras hecho tal cosa. Y eso es ahí donde acompañamos, sostenemos esas emociones, porque tristemente las personas no saben estar frente al dolor del otro, no saben estar en la incomodidad, en la incertidumbre, y un tanatólogo, una tanatóloga tiene las herramientas para sostener eso. Pase lo que pase, no me voy a quitar, ¿no? Aquí, o sea, yo soy este lugar seguro donde puedes hablar cómo te sientes, irse resignificando, acompañándote. Muchas veces cuando compartimos que estamos tristes, las personas, al menos aquí en México, es, vente, vamos al cine, vente, vamos acá, vamos con amigos, o sea, te quieren sacar de ahí, o incluso nosotros mismos podemos cargarnos de más trabajo, de más actividades para estar ocupados y no pensar en eso, en la pérdida o estar en el dolor, en el sufrimiento, en la tristeza. Y eso también es una caltarilla. Creo que ya es importante, no es parte de la pregunta, pero ¿qué es una caltarilla? Hablábamos, hace rato decías del túnel. Justamente te explicaba que cuando estábamos frente al túnel, es porque estábamos ante una pérdida, ¿no? Entonces, queremos darle la vuelta y pues hay más montaña, del otro lado igual, por arriba pues está la montaña alta y regresar ya no es opción. O sea, ya no va a volver a ser lo mismo, la persona no vuelve, o sea, no va a volver eso que perdiste. La única forma es atravesándolo, ¿no? Pero no queremos porque lo desconocemos, porque no sabemos que nos vamos a encontrar, porque tenemos miedo, etcétera, ¿no? Entonces, un acompañamiento te da eso, te da esta guía para poder ayudar, porque también durante este túnel hay alcantarillas. Ujú. ¿Qué son esas alcantarillas?
eso que como te hunde y no te deja avanzar. Y ahí se pueden hacer duelos complejos o patológicos, en el sentido de no procesar alguna emoción, de quedarte en esa culpa, de tener una ganancia. Dices, ¿cómo podría tener una ganancia? Doy un ejemplo muy breve, es que son cuatro hermanos, los padres fallecen en un accidente y el hijo más chico que vivía en casa, pues se queda solo y los otros hermanos se empiezan a organizar, ¿no? Uno le lava y le plancha, otro le va por el súper y se lo lleva, otro le da dinero, otro le cocina. Entonces, ¿cuándo tendrá la necesidad este hijo, el más pequeño, que ya es un adulto, eh, salir? ¿Vale? ¿Cuándo va a tener la necesidad de que, si esa es podría ser una ganancia secundaria y podría quedarse ahí? Otra alcantarilla es una lealtad o una promesa que podemos hacer en un momento de dolor, ¿no? Como después de ti no voy a volver a ver la vida de colores y si tú no estás feliz, yo no voy a ser feliz por amor a ti, en nombre del amor todavía, ¿no? Entonces, te haces una promesa que no te permites estar de otro modo en la vida. Entonces también te quedas en una alcantarilla. Negarlo. Otra cosa que es alcantarilla es hablarle a las cenizas como si fueran la persona física, ¿no? Muchas veces están en casa las cenizas y es, ahorita vengo, papá, mamá, etcétera, ya vine, voy a tal cosa. Eso es una alcantarilla también y podría ser como un tema de cuidado porque te quedas estancado en una etapa que es la negación, o sea, no estás aceptando que ya trascendió, que hubo una pérdida física. ¿M? Otra es negarlo, otra es hacer las cosas que hacías mientras esa persona estaba físicamente, ¿no? Si le gustaba tal sopa y comía tales horas, le sigues haciendo la sopa y le sigues sirviendo en su lugar. O sea, es eso, ¿no? Como hacer cosas como cuando estaba su presencia física. Otra cosa es como aferrarse a su ropa, como si fueran sus cosas. Dice, es que es de mi mamá, es de mi papá, ¿no? O sea, los muertos ya no visten. Eso lo ocupó mientras tenía su cuerpo físico, ¿no? Entonces, también aferrarse a sus cosas, esa podría ser como otra situación. Con fotos, se pusieron mucho de moda estos peluchitos o sea, con prendas de seres trascendidos, hacían peluches o cojines. Entonces hay que tener ese cuidado. Lo sano y lo insano, por ponerle un nombre, es cómo te vinculas con eso. Si tú crees que esa materia es tu ser querido, ahí hay algo que acompañar y que resignificar, porque eso ya no es tu ser querido. Wow, Itzi, yo estoy súper agradecido y feliz porque sé que esto que tú estás hablando en este momento está resonando en muchísimos corazones de personas y le está dando agua, le está dando oxígeno, porque mantenerse en eso es mantenerse sufriendo. Y yo considero, por lo poco que voy aprendiendo de esto, que al final las personas que trascienden quieren que nosotros vivamos de la mejor manera, que honremos la vida, porque al honrarla estamos honrando ese regalo que ellos nos dieron. Ese regalo en caso de madre, padre o pareja, tal. O sea, nos dejaron aquí para continuar disfrutando, continuar viviendo los día a día, días malos, días buenos, X, aquí estamos relacionándonos. Cuando hablabas de esto, me encantó cuando tocaste el tema de la ropa. Cuando a mí me tocó dejar la casa donde vivía mi madre, estaba todo el armario lleno de ropa y yo en un momento decía, bueno, lo voy a guardar y así conservo algo de esta parte. Y en un momento llegó esa sensación de decir, no, no, no. O sea, regálala, que otras personas la utilicen porque al final es algo material, porque esa esencia ha pasado a estar en otro lugar y ha pasado aún más dentro de ti. Yo vuelvo a recordarle a toda la comunidad que si estas palabras resuenan, aquí abajo en la descripción están todas las informaciones para que usted contacte a Itziaviani.
porque de esa forma usted regálese la oportunidad de salir. Hay gente que lleva años paralizada en un duelo y lo triste es que yo estoy seguro que si a lo mejor usted pudiera escuchar el mensaje que esa persona está diciéndole desde esa otra dimensión, le diría, epa, vive, aprovecha. No nos vamos a meter en el área espiritual ni de mediumnidad ni de todo esto de a nivel espiritual donde hay un mensaje importantísimo de que la vida continúa después de la muerte física. Vamos a trabajar hoy esta parte humana con este regalo de tener esta tanatóloga hablando estas perlas de vida para nosotros. Y sí, ¿qué recomendación pudiéramos hacerle en este momento a esa persona que está llorando viendo este programa y empieza a llorar porque quiebra al recibir toda esta información y a lo mejor toma la decisión de buscar ayuda? Mm. Pero ¿cómo en un momento de emergencia o qué herramienta o qué pequeño consejo pudiera darle tú para comenzar a, ya va, voy a bajarle esta situación, voy a ir poquito a poco como integrándole? ¿Hay algún consejito, hay alguna herramienta que pudiera ayudarnos en momentos de emergencia mientras nos damos el permiso y el regalo de buscar la ayuda? Eh, sí, ahorita que hablabas sobre nos formamos con Silvia en Medio Unidad, sabemos de ciertos otros mensajes. Hay un ejercicio al final, hay una frase que es, le decimos a nuestros seres trascendidos, descansa en paz, ¿no? Y ellos nos podrían o nos contestan, tú vive en paz. ¡Wow! Como, ¡Wow! Sigue, perdón que te como interrumpí, es que me encantó. sí, como quita todas esas culpas, trabaja esas culpas, esos deberías, esas creencias, porque la tanatología lejos, o sea, también abraza y acompaña la pérdida, la muerte, el bien vivir, el bien morir, también acompaña a los dolientes, a los que nos quedamos, y nos invita a ver la muerte de otra manera, no trágica, no como un castigo, no como algo malo, ¿no? Sino que es, o sea, hay un renacer después de esto, ¿no? Lo sabemos en ese sentido, y es, tú vive en paz y trabaja estas cuestiones humanas, ¿no? De las emociones, ideas, que es increíble cómo de un suceso tan doloroso que te deja en la lona, si lo, si lo procesas, si lo trasciendes tú también, puedes renacer, o sea, puedes tener una nueva versión tuya y de estar distinto en la vida, que te puede reconstruir. Tú decides si te quedas tirado en la lona, ¿no? Si quieres honrar desde ahí o desde el amor para ti en ese momento, así a tu familiar, o desde la vida, desde sus lecciones, desde sus enseñanzas, desde su amor, porque a ti no te gustaría, si los papeles estuvieran al revés, a ti no te gustaría ser el causante de la tristeza o la desgracia de un ser amado para ti. ¿No te gustaría que tu ausencia fuera eso en el ser que más amas? Qué Y hermoso. por eso esta frase, ¿no? Como Qué- herramienta, Ujú. podría, de momento, decir un diario emocional, porque muchas veces no tenemos el espacio o la confianza de abrirnos con otras personas, ¿no? Entonces puedes tener un diario emocional de lo que va pasando, y cuando escribes y lo lees después en voz alta, te escuchas, entonces hay esto, ¿no? Un saco y escucho, y ahí voy resignificando, voy entendiendo, me voy escuchando, y ahí es, no, no, no me siento así. Borro y le agrego, porque también siento esto y esto y esto. Ah, ahorita que lo leo me doy cuenta que estoy, ya conoces las etapas, pues estoy en negación, o estoy en ira, enojo, estoy en tristeza, o te puede ir acompañando. Eh, es esa, y otra cuando nos sentimos muy abrumados por la emoción, podría ser una respiración que es 4x4, que imaginen un cuadrado y un cuadro, y la base, todo es por 4 segundos, la base no respiras durante 4 segundos, inhalas durante 4 segundos, sostienes por 4 segundos y exhalas en 4, y lo vuelves a repetir.
Cuando lo haces con el tórax, respiración torácica, te relajas, pero también cuando estás en duelo te cuesta conciliar el sueño. Entonces, si lo haces con el abdomen, a la hora de inhalar, inflas el estómago como si fuera un globo. Eso te ayuda a relajarte mucho más y puedes conciliar el sueño en muy pocos minutos. Y es una respiración que te ayuda a autorregularte también. Wow. Yo quiero darle las gracias a la vida, a Dios, a todo por haberte conocido y por tener la oportunidad de que este mensaje llegue a tantas personas. Porque sé lamentablemente la cantidad de personas que se les paralizó la vida, que no saben qué hacer y ahora yo quiero poder darles un regalo. Mucha de la gente dice, pero es que yo estoy a distancia. Con Itziaviani se pueden hacer sesiones online, ¿cierto? Sí, claro, la nuestra así fue. Y pues justamente en nuestra sesión a ti te estaba pasando algo en el cuerpo y yo te dije, ¿cómo está esta parte de tu cuerpo? Revisa y me decías, sí es cierto, no le había puesto atención, o sea, me siento así. Entonces, y lo ponemos a tu servicio, eso que sucede durante la sesión. Entonces, sí se puede. Así que usted anímese, de verdad, porque cuando nos duele la rodilla, buscamos al reumatólogo. Cuando necesitamos un préstamo bancario, vamos al banco. Pero cuando tenemos un dolor de alma, necesitamos buscar a las personas correctas, porque qué lindo es vivir bonito, ¿no? Y vivir bonito no significa que hay días que no llueva y que haya que sacar el paraguas para aguantar esa agua que cae duro. Es parte de la vida. Estar acompañado es caminar de la mano con personas que se han preparado, en este caso con Michaviani, en la tanatología, acompañando esos duelos, entenderlo. Esa palabra que has dicho varias veces, resignificar, poder ver, entender, integrar esas sensaciones de otra forma. Itzi, yo quiero darte las gracias de verdad por tu tiempo. Antes de despedirnos, por supuesto, recordarle a las personas que aquí abajo en la descripción está toda la información, Instagram, correos electrónicos, para que usted busque la consultoría de Itziaviani y así de esa forma pues se dé el regalo de empezar a sanar y vamos a poder vivir de otra forma, porque hasta entender la muerte desde otro punto de vista nos ayuda a valorar la vida con todos sus tonos, desde el negro oscuro hasta el amarillo pollito. Entonces, eso es espectacular. Me encantaría, querida amiga, que le dejaras un mensaje a esta comunidad que se está viendo, que esas personas que están realmente, pues en este momento dijeron, sí, estoy en la etapa de la rabia, estoy en la etapa de la negación, o estoy que no tengo palabras, estoy llorando porque es que no sé vivir sin mi esposo que se fue o sin mi madre o mi padre. ¿Puedes regalarnos un mensajito final antes de despedirnos? Ay, pues creo que lo fui nombrando a lo largo de las preguntas, pero si les pudiera decir algo, es que se me viene como que pierdas a un ser querido, nos enfocamos en las pérdidas como humanas, ya es suficiente, ¿no? Ya es suficiente como para tener más dolor, ¿no? O sea, no pierdas también tu vida, no pierdas también ese estar en tu vida y, y que si la invitación es esa, ¿no? Que si quieres honrar a alguien que amaste demasiado, cuestiónate desde dónde lo quieres honrar, si desde el amor o desde el dolor, y que te permitas a ti darte ese regalo también y que mereces vivirlo lo más tranquilo, lo más sano posible, porque de por sí ya duele, ¿no? Entonces, pues esa es la invitación y pues agradecer que se hayan dado estos minutos, agradecerte a ti el espacio y pues bueno, en lo que yo pueda servirles lo hago con mucho cariño, lo hago desde el corazón y pues gracias. Gracias a ti por tu misión, gracias a ti por desde esa bella Puebla en México, que espero pronto poder ir allá y comer esos moles espectaculares poblanos que es Puebla, es maravilloso el que pueda conocerlo.
se lo recomiendo. Gracias a ti por tu misión maravillosa y dejo las puertas abiertas porque sé que hay muchos temas que podemos seguir tratando. Quiero que sepas que eres invitada, bueno, pues con carnet de VIP en este podcast para poder acompañar a las personas porque el dolor puede ser amigo y no hace falta hundirnos en el sufrimiento. Hay que entender cómo y profesionales como tú, que tienen una misión de vida tan hermosa, pues quiero que estén siempre presentes en Se Habla Vida Podcast para ayudar a sanar más corazones, a hacer conciencia para integrar todas estas cosas. Así que gracias de verdad por Mm. tu presencia. Querida Ah, comunidad de gracias a ti. curanderos, querida comunidad de curanderas y curanderos del alma, yo creo que hoy nos llevamos un regalote para digerir, para ver, para compartir. Recuérdense algo, estamos en la era de los algoritmos y los algoritmos tienen que ver con que ustedes apoyen este podcast suscribiéndose al canal, dándole me gusta, compartiéndolo. De esa forma ayudamos a mucho más personas, hacemos que esto crezca y llegue a muchas más personas y luego pues YouTube y todas estas cosas tecnológicas también hacen su trabajo gracias a ese apoyo. Por mi parte me despido esperándolos hasta el próximo episodio donde seguro tendremos nuevas sorpresas, nuevos profesionales en el área del desarrollo humano, desarrollo espiritual, para que juntos hagamos algo milagroso, sanar corazones y de esa manera poder andar por la vida más ligeros y honrando este regalo maravilloso que es la existencia. Hasta la próxima.